mañana con 46 minutos, 47 ya, y la verdad estoy muy contenta porque para mí, usted lo sabe, yo se lo he dicho, es un honor compartir el micrófono con mi querido Francisco Martín Moreno, porque la verdad es que yo debo confesarlo, aprendo muchísimo con él y me llena de luz, mi querido Francisco. Me encanta leerte. Y bueno, antes de pasar a tu tema, que es por demás coyuntural, fíjate que me está mandando aquí una nota de la redacción del Grupo Imagen que sí me da tristeza darla, pero es la realidad de nuestro país, ¿no? Porque es mi alma mater y la tuya. La Universidad Nacional Autónoma de México quedó fuera de las mejores 200 universidades en la 7ª edición del estudio realizado por el Consejo Educativo de QS University Rankings sobre las 500 mejores instituciones de educación superior del mundo. No obstante, así que de lo perdido lo encontrado, ¿verdad, Martín? No obstante, la UNAM se mantiene como la número 1 de América Latina. Pues qué triste, porque... Y sobre todo, bueno, no es más que el reflejo del atraso que se ve con salir a la calle. Así es. Es evidente, Pati, que en la misma medida en que seamos un país de reprobados, estaremos reprobados socialmente, reprobados legislativamente, políticamente, económicamente, industrialmente. Es decir, el conocimiento universitario, el conocimiento académico es precisamente el detonador de todo el bienestar social. Mientras no haya conocimiento y el conocimiento esté empantanado o secuestrado por una líder sindical venal como es la señora Gordillo, quien secuestra la educación, secuestra el futuro del país. Y la pregunta que me hago es: ¿dónde acaba la responsabilidad de ella como líder de la educación y la responsabilidad de la nación? Porque hay un momento donde yo no creo en las culpas absolutas. Claro que no. Ella tiene culpa. Bueno, ¿y dónde termina la de ella y comienza la nuestra? Pero bueno, esta es una mala noticia. Muy mala noticia, pero dicen que el valiente dura hasta que el cobarde quiere, ¿verdad? Sí. Y es el caso de nuestra Gordillo. Es el caso con respecto a nuestra sociedad. Gran frase esa. No, es dolorosa. Muy dolorosa. Y bueno, hoy el tema que tocas es obvio que estamos camino al bicentenario, que pues los más dicen que vamos a celebrar, y las condiciones sociales en la independencia y en la actualidad. En todos tus estudios, Francisco, ¿qué has encontrado? ¿Cuál es la equiparación que vamos a hacer? Bueno, Pati, empecé a buscar un común denominador porque pensé también que era importante cambiar el verbo celebrar o festejar por conmemorar. Es mejor que digamos vamos a conmemorar, como un momento de introspección, de reflexión, de análisis, para que sepamos en dónde nos equivocamos los mexicanos, al extremo de que hoy hay 60 millones de mexicanos en la miseria. ¿Qué hicimos mal? Yo creo que eso es lo importante, porque en aquella época, en 1810, si el cura Hidalgo se levanta en armas el 16 de septiembre de 1810, convocando a la independencia, más o menos en 20 días logra reunir 70,000 hombres. ¿Cómo logra reunir 70,000 hombres? Por el hambre que había en el campo, por la desesperación social que existía. Por eso es que todo el mundo dice, la gran esperanza es la violencia, es la revolución. Vamos a ella porque es la única manera de romper con estos moldes que nos tienen sojuzgados, que nos tienen deprimidos y que nos tienen esclavizados. Bueno, pero lo más importante que había en esa época era la desigualdad social. Había una desigualdad social espantosa. Volvemos a lo que tú mencionaste hace un momento. ¿Quién acaparaba la educación? ¿Quiénes eran los educados? Los españoles. Cuando llega Iturbide al poder, 98% de los mexicanos no sabían leer ni escribir. Entonces, ese aterrador. 98%, entonces quiere decir que el 2% es el que tiene conocimiento. El 2% es el que tiene la riqueza. Claro. Porque solo el que tiene conocimiento tiene riqueza. Así es. Bueno, pues entonces está clarísimo que en estos días que estamos viviendo nosotros, la desigualdad sigue estando vigente. Ahora, el 5% de la población detenta el 85% del ingreso del país. El 5%. Antes era el 2%. Ahora ya afortunadamente crecimos al 5%. No, pues sí, ya le vamos llegando, ¿verdad? Pero estás viendo cómo la concentración de la riqueza y una terrible desigualdad social. Con que tú vayas a visitar la periferia de la Ciudad de México o la periferia de muchas ciudades de la República o simplemente el campo mexicano, te vas a dar cuenta cómo estamos, depauperados y empobrecidos. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. ¿Por qué? Porque falló la educación. En aquella época también falló la educación.
porque la Iglesia Católica, que era la encargada de la educación durante los 300 años del virreinato, únicamente educó a las grandes clases sociales, a los sacerdotes, a los hijos de militares, a los hijos de políticos españoles, pero a nada más. La Iglesia no se ocupó. Que era lo que le convenía. Y es donde cobraba, y donde, claro, lo que le convenía, porque era asegurarse además el poder político y también ingresos importantes. Pero la Iglesia nunca se ocupó por educar a las masas ingentes de indígenas y aborígenes que estaban sepultados en la esclavitud y en la miseria. Nunca viste, como lo verás ahora, un ibero o una náhuatl en la Sierra de Puebla ayudando a los indigentes. No. Eso no, tampoco lo viste en aquella época, pero el hecho real es que la gente no estaba educada y por ende había una gran desigualdad social. También había en 1810 una gran corrupción. La corrupción era terrible. Los españoles son los que... ¿Ya estás hablando del México actual o sigues siendo? Por eso digo, exactamente, la pregunta es muy pertinente, Pati, porque estás viendo, lo que yo quise hacer es un paralelismo de decir, bueno, en aquella época había desigualdad social. Está clarísimo que había desigualdad social, por eso se da la independencia, porque había esclavitud y una serie de dramas sociales espantosos. Después viene la corrupción, que también, fue terrible, porque los españoles fueron muy intransigentes en el manejo del aparato de gobierno, y por lo mismo vendían plazas. Tú querías tener un puesto público, lo podías comprar. Llegabas con público y comprabas tu puesto, y con ese puesto te enriquecías. Entonces, esto era impensable en el México precolombino, donde Moctezuma Xocoyotzin mandaba sacar a los jueces corruptos y los ponía enfrente del Templo Mayor en jaulas, juntaban con una serie de piedras para que el pueblo lapidara y los matara a pedradas a los jueces corruptos. Entonces, era impensable la corrupción en el Imperio Azteca. Entonces, creo que aquí tenemos ya tres comunes denominadores, Pati. Uno, el analfabetismo, la ignorancia. La ignorancia en este país sigue siendo dramática. Tú sabiendo que los maestros en la actualidad leen 1,5 libros al año, que son los que les van a ayudar a leer a nuestros hijos. Leen 1,5 libros al año. En este promedio está incluido el libro de texto gratuito. Entonces ya no leyeron nada. No leyeron nada, absolutamente nada. Entonces el secretario de Educación, claro que los defiende, pero si los que van a educar a nuestros hijos son los semianalfabetas, pues el resultado no va a ser más que ese. El semianalfabetismo en edad adulta se va a convertir en miseria, en postración, en desesperación social. ¿Qué fue lo que pasó en aquella época? Entonces tienes la corrupción en 1810. Esa ya, vamos a empezar a palomear. Tienes la corrupción en 1810 y en 1910. Ajá. Tienes la desigualdad social en 1810 y en 2010. Tienes el analfabetismo, que no era tan dramático y que no es tan dramático ahora, pero bueno, ahora hay una gran ignorancia y tú estás viendo la calidad de las escuelas. Pero hasta, ¿sabes qué? No te voy a decir que es peor. Te voy a decir por qué. Porque no es posible que estemos en pleno siglo XXI en una globalización donde ya no hay fronteras entre los países y donde tú vayas a comunidades marginadas, donde haya gente que no sepa leer ni escribir y que no tenga futuro, que no tenga manera de comunicarse, que no sepa qué está pasando. Creo que eso es todavía más dramático y Naciones Unidas lo ha dicho. México es un país donde hay 2 países o 3 países cerca, los del sur, los estados del sur, con respecto a los estados del norte. Pues hay 10 millones de mexicanos que ni siquiera hablan el castellano. Así es. 10 millones. Y 5 millones de mexicanos calientan sus alimentos con leña. Con leña. Derribando árboles, con lo cual ya sabes, cooperan a la erosión del suelo y a la desertificación. Entonces tenemos pues muchos comunes denominadores como la corrupción, la desigualdad social, el analfabetismo, la miseria, la marginación. Y otro factor que fue determinante fue el de los gobiernos ineficientes. Ay, no me he oído eso. Se suena... me suena cercano. Entonces, fíjate que si hiciéramos un recuento, ahora tú y yo hiciéramos una evaluación en un par de cuartillas diciendo cuáles eran las condiciones políticas, sociales y económicas de aquella época, sin ponerle fecha, casi que haciendo unos pequeños paréntesis podríamos decir, lo puedes ubicar en 1810 o lo puedes ubicar en el año 2010. Por eso es que me pregunto, ¿qué tenemos que festejar? Yo creo que sí es muy prudente y muy estremecedora sobre todo la pregunta, porque si salimos a las calles y platicamos con los ciudadanos de a pie, que tú y yo lo somos y lo vivimos día a día, pues hoy veía las notas en los periódicos, bueno, llegan
sin dinero, los mexicanos o llegamos sin dinero en los bolsillos, no todos, unos más que otros, otros con más o menos oportunidades, dicen, bueno, ¿qué es lo que estamos festejando? Un momento que nos dio independencia, sí, como tú dices, conmemorémoslo, pero ¿qué va a pasar con nuestra calidad de vida que no tenemos hoy? Que no tenemos hoy, y además, sobre todo, no tenemos calidad de vida porque todos volvemos a lo mismo. Fracasó la educación. El gobierno ha sido un mal maestro. El gobierno capacita al 90% de los estudiantes de este país. Y el gobierno es un muy mal maestro. Entonces, fíjate, te voy a dar un dato por concluir, Pati, que creo que es importante. La Universidad Real y Pontificia de México se funda en 1551. Estamos hablando 30 años después de que se ejecuta ya la conquista de México. Estamos hablando que se funda, la Universidad de Harvard se funda un siglo después. Pero la universidad, la antigua Real y Pontificia Universidad de México, que estaba en la calle de Moneda y Seminario en el Zócalo, a un lado de Palacio Nacional, al lado derecho de Palacio Nacional, se convirtió en cantina durante 40 años, que era la cantina de nivel. Sí, claro. Esa cantina, ahora mismo, si tú vas ahí, verás una gran piedra que tiene una inscripción blanca, sí, con el texto del decreto del virrey Antonio de Mendoza, por medio del cual se funda la universidad. Está en latín. Era muy curioso que tú vieras esa piedra ahí y entraras a la cantina y vendían pambazos, tortas, papazules. Esa era la universidad. Y ves lo que se convirtió la Universidad de Harvard y en lo que se convirtió la antigua Real y Pontificia Universidad de México. Y ahí tienes todas las explicaciones. En nada, exactamente. Ahí tienes todas. ¿En qué se convirtió una? En una cantina. ¿En qué se convirtió la otra? Pues que ha sido una cantera un semillero. Un semillero, exactamente, de gente pensante, inteligente y que ha contribuido al desarrollo del mundo todo. Entonces ahí tienes la gran diferencia entre un país y el otro. Yo lo que insisto en este bicentenario, ya lo habíamos comentado en estos micrófonos, Francisco, es el desperdicio de pasar la oportunidad de haber reanalizado los anales de la historia mexicana, de haber reescrito la historia mexicana. Creo que hubiera sido una manera muy importante con un debate de celebrar el bicentenario y el centenario de la Revolución Mexicana, revisar los anales de la historia, meternos a nuestros archivos, la ciudadanía común, ustedes los historiadores, investigadores, especialistas, sociólogos, legisladores, los que quisieran políticos, pero que revisáramos nuestra historia y la reescribiéramos con la verdad. Eso es. Ese era el momento, Pati, era el momento idóneo para haber escrito cientos de volúmenes. Así es. Para hacer una enciclopedia mexicana realmente del error, ¿no? Y decir, esta reflexión que no se pierda y que hablen nuestros maestros. Así es. Todos nuestros maestros, antropólogos, sociólogos. Bueno, los cronistas de las ciudades que tenemos maravillosos. Que hablen todos, que hablen los pensadores, que todo el mundo hable. Que todo el mundo hable, que todo el mundo proponga, que todo el mundo lea y que se haga mucho cine, que es un gran espejo donde podemos vernos reflejados, y muchas novelas, y que se hagan, bueno, pero... Lo que sea, y no se hizo. Y no se hizo. Y se pasó de noche esta esplendísima oportunidad para evaluar, para meditar, para reflexionar y para dar un golpe de timón, Pati. Y este golpe de timón es el que hace falta en este país. Pues haz la tarea, ¿tienes en tus manos? Sí, tenemos, Pati, tenemos. Gracias. Gracias a ti, Pati. Un honor, un placer. Gracias, buen día. 10 de la mañana, vamos a un corte. Esto es Imagen Informativa, poniendo a México en la misma sintonía.